Pasando a uno de los temas más controversiales en los últimos años, y que lo vimos un poco en el capítulo de Secretos Oscuros de la Antártida, retomamos el tema del cambio climático, alteraciones a largo plazo en patrones meteorológicos de la Tierra, que abarcan desde décadas hasta millones de años. No obstante, como lo dije en episodios anteriores, en las últimas décadas ha habido una creciente preocupación sobre los cambios climáticos antropogénicos, es decir, aquellos causados por la actividad humana, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras acciones humanas han aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global y a fenómenos climáticos extremos. Y así como otros grandes y populares temas provocan la creación de teorías de conspiración, el tema climático no se ha quedado atrás y ha provocado ciertas teorías oscuras que desafían la idea de que el cambio climático es causado principalmente por la actividad humana. Algunas de estas teorías sostienen que el cambio climático es un fenómeno natural y cíclico, mientras que otras sugieren que la ciencia del cambio climático es exagerada o incluso fabricada por intereses ocultos. Es importante señalar que la abrumadora mayoría de los científicos respaldan la idea de que los humanos tienen un papel muy significativo en el cambio climático actual. Pero, ¿qué pensarías si te digo que hay una teoría conspirativa que respalda el hecho de que existe un proyecto científico que podría alterar el cambio climático? O peor aún, ser utilizado como un arma en posibles conflictos bélicos a futuro. Todas estas dudas y pensamientos que acaban de entrar en tu mente los resolveremos en este episodio. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de saber todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de el proyecto HAARP. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, serafines. Les habla Brandon Martínez y bienvenidos al episodio número 16 de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados como siempre para esta nueva aventura que nos aguarda a través de la realidad. Y para no ir solos, nos acompaña como siempre mi amigo Güero Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Brandon, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todo nuestro público que nos está viendo o escuchando. La verdad es que el tema que traes el día de hoy lo tocamos brevemente en Proyecto Caret. Fue uno de los intermedios, pero traía muchas ganas de que abordáramos este tema más a profundidad, y qué bueno que ya lo vas a abordar. Y bueno, pues sin más dilación, ya saben que si quieren contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o simplemente estar al tanto del podcast, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de Telegram. Nos puedes encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube Music, recordándoles que no requieren el servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Y también recordándoles que tenemos un nuevo canal de difusión en WhatsApp para que nos busquen por ahí, o pueden seguir el link que está en la descripción para que esté también al tanto del podcast de manera más cercana. Te estaremos esperando. Gracias por esa breve introducción publicitaria. Como comentabas, ya tenemos disponible nuestro canal de difusión en WhatsApp, donde al igual que en el canal de Telegram estamos compartiendo evidencia que, bueno, por cuestiones a veces de censura no podemos compartir aquí en YouTube para quienes nos están viendo. Y ahí pues también estamos anunciando posibles spoilers de los siguientes temas de esta segunda temporada, que por cierto ya vamos para el final de esta segunda temporada. Muy rápido que ha pasado el tiempo, ¿no? Así es, sí, y la verdad es que esta temporada se nos hizo, fue muy, por lo menos para mí fue muy importante, ¿no? Que fue cuando le dimos pues ese cambio al podcast, ¿no? Sí. Que ahora sí que nos lo tomamos un poquito más en serio, un poquito más también hablando de temas más interesantes, más controversiales. Y sí, la verdad es que les recomendamos mucho que
que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. También por ahí les estaremos notificando si subimos nuevo video, nuevo capítulo. Por ahí se van a enterar antes que nadie cuando subamos un nuevo capítulo para que estén al tanto. Así que, Brandon, la verdad es que también en este episodio creo que voy a ser un espectador más de este proyecto HARP, y la verdad es que ya estoy ansioso de saber todos los misterios, teorías conspirativas y todo lo que se tiene acerca de este proyecto. Perfecto, va a haber una parte donde voy a tocar, bueno, quizás como un pequeño flashback del tema de Proyecto Caret, y me gustaría que ahí hicieras como que un resumen, ¿no? Para quienes nos están viendo y escuchando, también para que vayan a ver el video que ya está disponible también en todas las plataformas de audio y video. Muy bien. Y para que vean cómo todos estos temas, que es lo que estábamos viendo en el episodio anterior, se están relacionando. Algo que, bueno, hasta a nosotros mismos nos ha impactado muchísimo. Sí, la verdad es que no está planeado eso de que se relacionen. Y es curioso porque a mí por lo menos el match que hacen Proyecto Caret, Billy Meier, Jacobo Grinberg y todos estos como teorías conspirativas, la verdad cuando cuadran las cosas o cuando mencionamos alguna referencia, sí me vuela mucho la cabeza, porque digo, bueno, o sea, se tiene como duda, se tiene como de si es cierto o no, pero ya cuando cuadra, cuando hace match, dices, bueno, ya lo dudo menos, ¿no? De que sí puede cuadrar, de que sí puede existir. Y bueno, pues simplemente para que también nuestros espectadores o oyentes también sigan el hilo del podcast, para que puedan entender algunas referencias que hacemos o este tipo de temas, que para que se entienda perfectamente a lo que nos referimos. Sí, y esas relaciones que han tenido los temas que hemos visto en estos episodios, incluso desde la primera temporada, como que le pegan y hace que se muestre más interés sobre el episodio, y lo hemos visto nosotros mismos mientras estamos desarrollando el capítulo, que dices, caray, hasta uno mismo pues dices, wow, ya lo estoy relacionando con otros proyectos anteriores. Exactamente. Pero bueno, ya retomando el tema, en los últimos días, bueno, ahorita que es diciembre del 2023, en los últimos meses, bueno, ya tiene también un rato que se ha hecho popular este tema. En los últimos meses se ha hecho muy, muy popular sobre teorías de proyectos militares que alteran el cambio climático a favor de quien esté a cargo de ese proyecto. Exacto. ¿Habías escuchado algo acerca del proyecto HARP? Pues nada más lo que abarcamos en el episodio del proyecto Caret, ¿no? O sea, ese súper breve resumen que dimos, que bueno, o sea, conozco un poco, o sea, sé más o menos de lo que se trata, pero a profundidad no, y repito, o sea, estoy muy ansioso de saber lo que nos traes. Perfecto, gracias por eso. Y antes de comenzar, al menos, bueno, en todos los temas que hemos tocado, siempre hemos dado el punto o el respaldo de la información basada pues en investigaciones científicas. Sí. Tampoco es de que nos sentamos a hablar las locas teorías de toda la gente. También nos gusta investigar la parte lógica, la parte que sí tiene respaldo científico, para también no estar no mal informar a la gente, ¿no? Sí, no hablar al aire, ¿no? Siempre con un respaldo científico, mientras se pueda, claro. Claro. Mientras hay un respaldo científico, aquí les vamos a decir, o sea, es esto, sí, y esto es lo que nosotros creemos, y esto es lo que la teoría dice, ¿no? Entonces de ahí, para que ustedes hagan un balance, digamos, aquí no tratamos de convencer a nadie, simplemente damos la información, y bueno, ya si ustedes creen o hacen match como nosotros. Exacto. En algunas cosas, pues ya esa parte. Sí, ya todo queda a opinión de ustedes. También aquí pues hay veces donde güero, o sea, tú y yo pues tenemos puntos de vista, claro, distintos, porque sí, pues creemos en distintas cosas y todo, pero siempre nos gusta utilizar como contexto de todo el tema la información científica más lógica que respalde todo el tema, ¿no? También, sí, para no estar mal informando, y sobre todo porque también le da mucha estructura al podcast. Uh-huh. Toda esta información, bueno, para iniciar y meterlos ya en contexto, porque sí van a ser algunos términos científicos que, bueno, también a mí me cuesta trabajo entender ya más a fondo. Están basadas en la página oficial de HARP,
y otras páginas que tienen como fuente bibliográfica la página oficial, ¿ok? O sea, me estás diciendo que hay una página oficial del proyecto HARP. Ok, eso no sabía. Sí, y lo que viene adelante también va a estar más interesante porque no estamos acostumbrados a que todos los proyectos, lo vimos en proyectos de Oppenheimer, en el proyecto Manhattan, en el proyecto Caret, en otros proyectos que son proyectos muy privados, ¿no? O sea, son como, sí, o sea, al fin y al cabo son como rumores, ¿no? Lo que se dice, pero eso sí no lo sabía, sí. Que hay una página oficial, eso sí no. Y este es al menos uno de los proyectos más públicos que existen. Okay. La información, obviamente, de la página oficial está en inglés. Me basé en la página oficial y en páginas que se basan en la página oficial, pero pues ya en español, ¿no? También para pues yo familiarizarme un poco más. Su base de información o su respaldo es la página oficial de HARP. Sí, y también porque pues acompañan con información extra, ¿no? Porque pues HARP es muy, se puede decir que muy resumido, pero ya otras páginas que están publicadas por científicos, pues ya te dan un respaldo más y le dan más base lógica a este proyecto. Okay. Según su página oficial, HARP es un proyecto de investigación científica que estudia la ionosfera, que es la capa más externa de la atmósfera, una que comienza a unos 60 u 80 kilómetros de altitud y se extiende por encima de los 500 kilómetros. Okay. En esa altitud, el ambiente está extremadamente expuesto a los rayos solares. Es donde ahí llega el golpe de la radiación solar. Exactamente. HARP, por sus siglas en español, significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Okay. Cada término y cada parte de sus siglas sí hace mucha referencia, aparte de las teorías, también a la descripción y de lo que hacen en el proyecto, ¿verdad? O sea, prácticamente ya con las siglas se puede dar uno la idea de más o menos cómo están trabajando. Este proyecto o programa, según como lo veamos, está financiado por la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos, así como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas de Defensa, por sus siglas DARPA, en conjunto con la Universidad de Alaska. Ok. Aquí también es un punto muy importante y voy a mencionar el por qué está en Alaska, las instalaciones y más o menos cómo se componen. Las actividades del programa se realizan en la estación de investigación de HARP, en inglés HARP Research Station. Una instalación situada cerca de Gakona, en Alaska, desde 1991. Esto es debido, a que en Alaska se encuentra en la zona aural, así como otras zonas o países como Islandia, Groenlandia y Canadá. Sí, están muy pegados al Polo Norte, ¿no? A los polos de la Tierra, ¿no? Y es un lugar que está... En este lugar, bueno, en Alaska, Islandia, Groenlandia y Canadá, bueno, también hay otros países, creo que también en Rusia, se observan y se estudian las famosas auroras boreales. Un fenómeno que se produce cuando el viento solar hace presión contra la magnetosfera, que prácticamente es la zona del espacio controlada por el campo magnético de la Tierra, no lo que todavía se está encapsulando al planeta. Todo esto pues empuja las partículas cargadas, que son electrones, hacia la atmósfera a altas velocidades. Por eso podemos ver ese famoso de las auroras boreales, que por cierto a mí, bueno, sería uno de mis propósitos, sueños. Sí, uno de mis sueños. Ver una aurora boreal. Estar ahí en Alaska bien cobijadito, café, viendo una aurora boreal. Wow, es un fenómeno. Sí. Wow. Sí, en todo lo que es las zonas del norte del planeta, como ya lo mencionaste, pues obviamente es mucho más probable, o prácticamente es ahí donde las auroras boreales pues siempre están a la orden del día, ¿no? Sí, porque pues es donde pega más bueno, más bien donde causa ese efecto porque la tormenta solar o la radiación nos pega a todo el planeta, pero digamos que ahí es donde se genera ese efecto, ¿no? Sí, es la zona pues donde es más visible estos impactantes espectáculos, bueno, están increíbles. Ya saben que para quienes nos están viendo, vamos a adjuntar aquí una imagen de cómo, bueno, es una aurora boreal vista desde, si no me equivoco, es Groenlandia. Y pues bueno, pues podemos ver que realmente es un espectáculo único en la vida. Sí, la verdad, sí. Como le mencionaba antes,
el proyecto HARP se dedica a estudiar en específico la capa de la Tierra llamada ionosfera. Una capa muy importante, ya que ésta absorbe los rayos del Sol, los rayos ionizantes del Sol, y se comporta como un escudo protector que permite que la vida de la Tierra sea posible. O sea, prácticamente es nuestro escudo. Sí, es un filtro, ¿no? Sí. De la radiación solar, del calor y todo. Prácticamente es nuestro filtro, nuestro escudo, como tú dijiste, exacto, del Sol. Nuestro filtro natural, que obviamente, o sea, y sí es un filtro porque solo toma lo necesario para que haya vida en la Tierra. Lo demás, pues ahora sí que lo rebota. Conforme aumenta la altitud en esta zona, la temperatura aumenta. También esto debido a todas las reacciones exotérmicas por la radiación UV del Sol. Sí. A mí, bueno, también me dio mucha curiosidad porque pues también uno está acostumbrado de que entre más alto más frío, ¿verdad? Pero sí. Ya, o sea, ya estar en una capa donde dependes de todos los rayos que le va cayendo al Sol, pues sí es lógico pensar que va a ser altas temperaturas en esa zona, ¿no? Sí, o sea, y obviamente, o sea, bueno, entre más alto más frío, pero aún seguimos teniendo como ese escudo de la atmósfera, pero ya cruzando esa barrera o ese filtro, pues ya el Sol te llega con todo su poder. Exacto, sí, y afortunadamente, pues gracias a eso hay vida en la Tierra. Exacto. Compartimos una imagen para quienes nos están viendo de las capas más importantes, resaltantes de la Tierra, y ver que la ionosfera abarca la termósfera y la exósfera, ¿ok? O sea, abarca las dos últimas. Sí, las dos últimas más externas, que son prácticamente ya las que cubren o hacen o forman el escudo natural de la Tierra. Exacto. Y aquí podemos ver incluso en la imagen que en la exósfera es donde están ahorita los satélites artificiales. Sí. Todos los satélites que se han mandado. Y por ejemplo en la capa más baja, que es la troposfera, pues es donde están los vuelos comerciales, ¿no? O sea, la capa más cercana. Exactamente, sí. Sí, o sea, la verdad es que los satélites sí están en la última capa. Y puede parecer que están cerca, pero no están tan cerca. O sea, obviamente no están tan retirados, pues, pero me refiero a que no están tan lejos, a lo mejor tan cerca como nosotros lo podríamos imaginar. Exacto, sí, al menos que, bueno, si han volado en un avión, pues ya están prácticamente volando en esas alturas aproximadamente. Es importante también que analicen mucho esta imagen, porque, bueno, gracias a estos estudios geológicos, bueno, creo que sí es lo que estudia la geología, da o desmiente muchas de las teorías que están por venir. Ok. Entonces, vamos. Como les comentaba en un principio, todo con fundamentos científicos primero. Exacto. Además de estudiar las auroras boreales, ¿cuál es el principal objetivo de estudiar esta capa para el proyecto HARP? Porque claro, no nada más son las auroras. Sería muy boreales. Aburrido si así fuera. Sí, aparte, pues ya creo que hoy en día ya cualquiera los puede estudiar o incluso ver. Sí. Bueno, con cierta tecnología, ¿verdad? Exactamente, sí, pero sería muy aburrido que nomás habláramos de un proyecto que nomás estudia las auroras boreales. Sí, claro, o sea, dices, ok, en esta capa hay algo más interesante, vamos a investigarla más. Pues, la ionosfera es una capa históricamente usada para implementar formas de radiocomunicación a larga distancia. Las condiciones de esta zona permiten rebotar ondas de radio de una parte de la Tierra a otra. Esto fue muy crítico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial para mandar mensajes a lo largo del Océano Atlántico, ¿no? O sea, para cruzar continentes. Okay. Lo que pasa es que en la ionosfera es inestable y la calidad de comunicación depende mucho de que toda la actividad solar dentro de esta capa depende de cómo esté interactuando, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté la radiación solar en ciertas zonas de la Tierra, lo aprovechan para comunicaciones. Ok. Y bueno, o sea, en otras palabras, pues hay momentos en que las comunicaciones funcionan y otras en las que no. Es un método de comunicación todavía muy ¿inestable? Sí, bueno, ya no tan inestable, ya está un poco más controlado porque pues bueno, ahí es donde están los satélites. Pero sí, o sea, todavía no se ha convertido en el principal medio de comunicación. Ok. Sí. Como antecedentes, pues bueno, tenemos que desde la segunda mitad del siglo XX han pasado que se desarrollaron muchísimos proyectos para entender el conocimiento y los efectos de esta capa en específico. Todas las ondas que propagan, cómo se emiten, y fue bueno aquí donde
descubrieron que esas ondas, todas las señales que mandabas tú desde la Tierra, las rebotaba. Entonces fue cuando le dieron el propósito de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, sí, o sea, ya le encontraron una función, ¿no? Hasta que descubrieron eso, le descubrieron, o más bien le crearon una función a ese efecto de que rebota las ondas. Y fue muy importante porque, o sea, prácticamente gracias a eso, pues fue otro medio de comunicación y sobre todo como se desarrolló durante los conflictos bélicos más importantes de la historia, claro, pues fue todavía un punto, o jugó un papel muy importante en este momento. Bueno, aquí quienes nos están viendo estamos convirtiendo una imagen de, bueno, así muy simple, de pues donde está la Tierra, donde estamos nosotros, la capa más externa que es la ionosfera, donde están todas las radiaciones solares, y cómo utilizan un transmisor y un receptor para utilizar el rebote de las señales. Aquí podemos ver que, bueno, la curvatura de la Tierra impide que podamos mandar señales directamente hacia chocarían con el planeta. Sí. Hay un golpe para los terraplanistas. Sí. Después hablaremos de eso. Sí, también tema muy importante. Y bueno, sobre todo, o sea, pueden ver cómo mandan la señal, aprovechan la radiación solar de la ionosfera, que es muy inestable, y rebota otra vez la señal hacia la Tierra. A mí lo que me impresiona es que otra vez la vuelve a rebotar. O sea, por ejemplo, en el primer rebote, o sea, en el primer pico, ya hacia abajo, pues ahí puede estar alguna otra zona de la Tierra. Entonces ahí pueden poner también incluso un receptor, pero aprovechan de que también puede rebotar esa señal y lo transmiten hasta la otra parte del mundo. Entonces ahí prácticamente en logística se ahorran muchísimo para llegar, por ejemplo, de aquí al otro lado del mundo. Sí, o sea, colocan prácticamente la mitad de las antenas receptoras precisamente por eso. Pero sí es bien impresionante cómo el ser humano, por ejemplo, en este caso descubre, por ejemplo, el rebote de las ondas de radio o lo que estén transmitiendo, y le da un uso, ¿no? O sea, el hecho de rebotar, el hecho de que sabe la trayectoria y todo eso, ¿no? Y fíjate, bueno, ahorita nada más un paréntesis rápido. Es bien impresionante saber o conocer que el ser humano, obviamente, no ve las ondas de radio. Claro. O sea, no son visibles. No son visibles para el ojo humano, porque bueno, el espectro visible, que después yo creo que hablaremos de eso, pero el espectro visible para el ser humano va en, muy resumido, entre los 400 y los 750 nanómetros. Entonces, ese es el espectro de luz visible para el ser humano. Pero imagínense si tuviéramos un espectro más amplio, como por ejemplo el de una langosta que vive por ahí en el mar, que ve muchísimo más. Ella puede ver los rayos X, el infrarrojo. Entonces imagínense ver, o sea, con nuestros propios ojos, las ondas de radio, las ondas de televisión, las microondas, el infrarrojo. Creo que sería otra realidad totalmente para nosotros. Pero bueno, no sé si sea bueno o sea malo, pero nosotros no podemos ver las ondas de radio. Pero imagínense cómo se vería una onda real, pues. Sí, sería un arma de doble filo, ¿no? Digo, malo porque pues te saturarías de todo lo que ves, ¿no? Y saber que nos están atravesando todo el día, o sea, sí, ya mirarías. Sí, o sea, tú vas caminando por la calle y te van atravesando ondas de radio, ondas de televisión, hasta el mismo wifi de tu casa te está atravesando en este momento. Obviamente no te hace ningún mal, pero sí sería bien impresionante ver cómo rebotan las ondas y cómo se genera este efecto. Pero bueno, simplemente como solo Dios sabe en la cultura, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Sí, y sobre todo que o sea, hasta hoy en día sí supieron aplicarlo muy bien para, sobre todo para algo que es indispensable para el ser humano, que es comunicarse. Exactamente. Eso es indispensable para todos. Pero bueno, o sea, independientemente de esto, ¿por qué no se ha implementado con exactitud este proyecto? Pues Alejandro Borlaug, investigador de la División de Ciencias del Espacio y Astrobiología del Centro de Investigación Ames de la NASA. Todo eso, imagínate. Imagínate nomás. Pero bueno, el chiste es que le entiendan. Menciona que este método de comunicación, al ser tan inestable, se fue dejando de lado y se usaron ya los famosos satélites que gravitan aún más arriba de la ionosfera. Sí, ahí prácticamente nomás está rebotando una vez, ¿no? O sea, la transmisión llega al satélite y el satélite lo rebota al receptor y ya no rebota tanto. Y también quiero creer que en ese tanto rebote pues se puede perder información o no es tan rápido el método. Entonces sí es muy arcaico, ¿no? Este método de transmisión. Sí, y es que aparte es un método que depende mucho de un cambio
o sea, del sol, o sea, así. Exacto. Cualquier cambio mínimo que tuviera el sol se ve afectado. Sería afectado en las comunicaciones que tenemos aquí en la Tierra. Después del 2015, el equipo de investigación fue transferido a la Universidad de Alaska Fairbanks bajo un acuerdo de asociación educativa, un formato en el que el gobierno dona terrenos a la infraestructura a otras instituciones por fines educativos. Ahí es donde empezamos ya a darnos cuenta que este proyecto ya no era tan confidencial, porque pues ya lo está haciendo un poco más público, ¿no? Tú sabes que normalmente los terrenos, bueno, aquí en México no pasa tanto así, pero los terrenos que son donados se saben a qué fines van. Sí. Digo, Allá sí llegan al destino, ¿no? Al destino. Tiene un poco más de ética, pero bueno. Exactamente. Independientemente de eso, pues bueno, saben a lo que me refiero. Exacto. Desde ese momento, el objetivo se amplió. Se busca entender el comportamiento de las partículas inestables en esta capa, ya que puede explicar varios fenómenos que suceden allí, añade Borlaug. Entonces, a pesar de todo lo inestable que ha sido esa capa, al menos para el ser humano no ha perdido interés en seguir investigándolo, porque bueno, tienen entendido que gracias a que es una radiación puede producir grandes fines para la humanidad, pues lo siguen investigando. Solo que bueno, retomando ya el proyecto, pues ya se movieron a las instalaciones de Alaska, que bueno, fueron donadas por esta asociación. En la actualidad, varias universidades ejecutan experimentos en este centro de investigación, como las de Alaska, Stanford, Penn State, Dartmouth, Cornell, Maryland, California en Los Ángeles, Clemson, en Tulsa y Boston College, así como el famoso y popular MIT. Ya entendiendo un poco de historia y objetivo de este proyecto, cómo es que funciona y qué fue lo principal de este proyecto que provocó a las grandes teorías, porque son muchísimas teorías que estamos por ver en este proyecto. ¿Dónde es el viaje? Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. ¿Has subido a ver a los niños? Un adolescente estaba cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acostó a los niños en el piso de arriba y, cuando apenas se había sentado delante de la televisión, sonó el teléfono. A juzgar por su voz, el que llamaba era un hombre. Jadeaba, reía de forma amenazadora y preguntó: ¿has subido a ver a los niños? La niñera colgó, convencida de que sus amigos le estaban jugando una broma, pero el hombre volvió a llamar y a preguntar de nuevo: ¿has subido a ver a los niños? Ella colgó a toda prisa, pero el hombre llamó por tercera vez y en esta ocasión dijo: ya me he ocupado de los niños, ahora voy por ti. La niñera, verdaderamente asustada, llamó a la policía y denunció las llamadas amenazadoras. La policía le pidió que, si volvía a llamar, intentase distraer al hombre al teléfono para que les diera tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llamó de nuevo a los pocos minutos. La niñera le suplicó que la dejase en paz, y así le entretuvo unos minutos, aunque él finalmente colgó. De repente, el teléfono sonó de nuevo, y a cada timbrazo el tono era más alto y más estridente. En esta ocasión, era la policía. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Después de esta introducción, ¿qué te ha parecido el tema? La verdad es que nos diste un buen contexto acerca de lo que vamos a ver a continuación. Era necesario el contexto para que entendieran lo que viene a continuación y repito, o sea, la verdad es que no sabía tanto del tema, como ya te había dicho, que era un proyecto más público. Sí. Que hasta está en terrenos donados, etcétera. Entonces, la verdad me está pareciendo muy interesante y es un poquito más complejo de lo que pensaba. Sí, a mí lo que me impactó es, o sea, y lo acabas de mencionar, sobre la parte de
lo público que se ha hecho proyecto, porque sigue vigente. Sí. Imagínate que en tu universidad te digan que van a realizar, así como realizaban un viaje a una excursión, pero que te digan, vamos a ir al proyecto HARP para que vean cómo trabaja. Y sobre todo es un proyecto experimental. Sí. O sea, ni siquiera es como de, bueno, esto ya funciona. O sea, es un proyecto experimental. Sí. Que eso como que le da un poquito más de sazón a la historia. Más de sazón. Exacto. Es que sigue a prueba y error. Entonces imagínate estar presente, bueno, al menos para los estudiantes de Estados Unidos, estar presentes en alguna prueba donde logren algo, wow, o sea, sí, no, eso sería impactante. Algo único para esas personas. Exacto. Pero bueno, ya pasando a la parte final del contexto, bueno, como lo han visto en la gran mayoría de los temas que yo toco, abarco, doy una gran parte del episodio de contexto, ¿ok? A mí me gusta hacer mucho esto porque, bueno, como les comento, me gusta también hablarles con la verdad, sí, que está respaldada por fundamentos científicos. Pero ya en esta parte, que es la parte final ya del proyecto, del contexto, pues ya hablaré del proyecto con especificaciones más técnicas, ¿no? Okay. También para ver cómo se compone y qué funciones hace. Okay, va. Y luego ya entraré a las teorías. Las instalaciones del proyecto HARP constan de 180 antenas repartidas por un terreno de aproximadamente 14 hectáreas. Ay, cabrón. Que viéndolo bien, bueno, 180 antenas pues no serían tantas a comparación de de otros proyectos que se han utilizado para las telecomunicaciones. Por eso también es aquí donde a muchos creyentes de las teorías dicen es que como que están escondiendo algo, o sea, como para decir nomás 180 antenas por... ok. Como datos técnicos, ahí va. El sistema de transmisor de alta frecuencia es capaz de producir aproximadamente 3,6 megawatts de potencia en la banda de radiofrecuencia, que sí es muchísimo. Para lograr ese grado de linealidad, los transmisores operan a un 45% de rendimiento total. O sea, imagínate, operan a mitad de lo que deberían, de su capacidad total. Los generadores diésel deben suministrar energía al resto del equipamiento utilizado por las emisoras, incluyendo el sistema de refrigeración, que obviamente como utilizan energía debe tener un sistema de refrigeración, y las instalaciones de bajo nivel de amplificación. Y aquí entramos otra vez a otra parte, como lo habíamos visto, bueno, ya todos lo conocen aquí lo podemos retomar como el área 51, donde incluso mencionan que son varios pisos. Sí, son varios pisos hacia Son varios abajo. pisos, y aquí mismo HARP está diciendo que tienen varios niveles de instalación. Entonces nosotros pues solo vamos a lo superficial. Claro. Ya lo de más abajo pues sabe que estarán realizando. Eso es lo secreto, lo misterioso, ¿no? Y lo que destaca todas las teorías que hay, que les estaré por comentar. Ok. Todo esto, como resultado de todo este sistema complejo, por así, si nos metemos ya en conceptos más técnicos, aproximadamente 10 megawatts de energía principal se requieren cuando el sistema transmisor está funcionando a plena potencia. O sea, utilizan muchísima energía para lanzar la señal. O sea, como lo vimos en el diagrama que les compartí al principio, la primera señal, o sea, la que es la que mandan el transmisor, utilizan muchísima potencia y bueno, transmiten bastante energía. Es por eso que permite el rebote y luego otra vez en la Tierra que vuelva a rebotar 2 veces y llegue incluso a un satélite, o que utilicen otra vez la ionosfera para que lo vuelva a regresar. ¿Sí? O sea, son varios rebotes. Sí. Se puede decir que la gran ventaja de este sistema a los satélites tradicionales es que podemos llegar a otras partes del mundo. O sea, tiene más alcance. Sí. Porque los satélites, como lo mencionabas, era directo. Sí. Ida y vuelta, ¿ok? Entonces, pues obviamente por la curvatura de la Tierra, ya nos están linchando, comentando los haters seguidores de terraplanistas. ¿Tendremos seguidores terraplanistas? ¿Quién sabe? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjenlos en los comentarios. Si usted es terraplanista, déjenoslo saber ahí en los comentarios. Porque también es un tema interesante. Es un tema interesante. Las teorías que tienen a favor de la Tierra plana son interesantes, o sea, están bien pensadas. Obviamente no están justificadas, pero están bien pensadas y pues quién sabe, o sea, a lo mejor tendremos por ahí un terraplanista que nos siga. Sí. Bueno, que nos seguía.
Porque ahorita yo creo que ya se desuscribió ahorita, sí, ya. Oye, igual hasta nos reportó, ¿no? Sí, yo creo que ya. Falsa información, spam. Sí. No le hagan caso. Aquí todos son bienvenidos. Les compartimos una imagen para quienes nos están viendo de, una toma del proyecto HARP, de las instalaciones del proyecto HARP, pues viéndola desde a una altura, pues ya a altura humana, ¿no? A nivel suelo. A nivel suelo, exacto. Ajá. Podemos ver que son, o sea, a comparación de quizás otras antenas que hayan visto en su vida, Sí, son antenas muy simples. O sea, sí, prácticamente parecen tendederos, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo te iba a comentar que son antenas raras, o sea, yo me imaginaba como un radiotelescopio, es que tienen como la charola o la parte cóncava, ajá, que reflejan, bueno, que proyectan las ondas hacia un transmisor, o bueno, más bien hacia un receptor, pero no, estos sí son, pues sí, como tú dices, parecen tendederos, o sea, para los que nos están escuchando es como, pues como una torre, o sea, ¿una torre? Como un palo literalmente, y le cuelgan como una cruz, como como otra antenita en forma de cruz. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí, pero lo que sí estoy viendo es que sí hay una malla o una red conectados entre todas las antenas. Sí, esto pues prácticamente es una telecomunicación. Exacto. Utilizan toda esa malla para conectar a las 180 antenas, ¿okay? Exacto. Pero sí, o sea, sigue siendo un diseño muy simple. Igual Sí. lo pueden relacionar con alguna palmera, ¿no? O sea, una palmera muy delgadita. Ándale, exactamente. Una palmera sin hojas. Sin hojas, o sea, el puro tronco. Y es lo que pone a pensar más a la gente, porque dices, ok, ¿a poco algo tan simple puede estar experimentando con una capa muy externa de la Tierra? Uh-huh. El programa se enfoca en llevar a cabo experimentos divididos en dos etapas, una activa y una pasiva. Uh-huh. Aquí estaremos viendo la etapa más activa, porque bueno, la otra es una etapa más teórica. Ok. Pero durante la etapa activa se utiliza un instrumento de investigación ionosférica, un aparato compuesto por 180 antenas, proyecto HARP, que lanzan ondas electromagnéticas al cielo. Estas ondas se emiten a una frecuencia en específico, que provocan una mayor vibración de las partículas que están volando en esa capa, lo que resulta en un aumento de temperatura. Como un microondas. Y entre más penetren esa capa, más elevada la temperatura es. Ajá. Esto lo explicó un físico argentino llamado Peter Alexander. Ok. Según la página del proyecto, estos experimentos buscan imitar fenómenos que suceden en la naturaleza, pero con una fuerza mucho menor. ¿Okay? Es prácticamente entender el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Sí, conocerlo. Así como logramos conocer más las computadoras, también con la naturaleza. Sí, las leyes de la naturaleza. En ese sentido, Alejandro Borlaug, científico que les comentaba hace un momento, asegura que pueden formar auroras boreales, pero minúsculas. O sea, auroras boreales artificiales. Eso ya está muy cabrón, ¿eh? Sí, y o sea, esto ya es lo que derramó el vaso. El hecho de que se pueda controlar un efecto natural en la Tierra es lo que da inicio a las teorías que les estaré por contar, porque bueno, si tú dices, ¿sabes que ellos pueden controlar una aurora boreal? Pues que no pueden controlar el clima, y es ahí donde entra, es lo interesante del proyecto HARP. Y ahora sí, bueno, ya me despido de pues ahora sí que del contexto de este proyecto, y pasamos ahora sí a lo bueno, que son las teorías. Perfecto. ¿Okay? Entrando ya de lleno, vamos a entrar de golpe a este interesante proyecto. Lo primero que hay que entender es que estas teorías conspirativas no son nuevas, o sea, ya tienen bastante años. Ok. Durante más de una década han aparecido varias acusaciones hacia el ejército de los Estados Unidos de utilizar la fachada de este proyecto para alterar el clima, y se justifican mostrando, entre otras cosas, extrañas formaciones de nubes, también conocidas como las chemtrails, como evidencia. Las chemtrails son como las estelas de los aviones, ¿no? Exacto, esas son las chemtrails, o sea, el rastro que va dejando. Bueno, se le conoce como la estela. Fíjate que yo hace tiempo había escuchado que esas estelas que que teóricamente no existían, o sea, que naturalmente no tendrían que existir, la de los aviones, y yo dije, pero
¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tendrían que existir? Y ahorita, bueno, seguramente no lo vas a contar, pero se había escuchado que eran una posible teoría de conspiración, que porque no tendrían que existir. O sea, no hay posibilidad de que se generen naturalmente con exactamente. el movimiento de un avión. Ajá. Pero, o sea, sí, o sea, como tal, esa parte sí está muy... ya está también muy investigada esa área, pero también la chemtrail sí fue algo que le dio un despertó impulso, muchas dudas, todo eso, ¿no? Porque fue lo primero que, bueno, probablemente fue lo primero visible para nosotros, ¿no? Ajá. Sí, lo que exactamente, lo visible, lo notable, ¿no? De este proyecto, o sea, exactamente. Dices, caray, pues es algo extraño, ¿no? Porque está dejando esas estelas, ¿mencionabas? Estelas. Ajá. Todas las teorías giran en torno a que este proyecto supuestamente genera eventos meteorológicos como ciclones, sequías y huracanes con sus potentes antenas, así como el poder de controlar la mente de las personas o incluso poder interactuar, te va a encantar esto, con ovnis. Bueno. Con los ovnis, ¿no? Sí. Es como nuestro compilador, como lo mencionábamos en Proyecto Caret, que nos ayuda a entender, bueno, en Proyecto Caret, como nos ayudaba a entender el lenguaje de una computadora, el lenguaje que habla una computadora. Ajá. Aquí podemos mencionar que HARP es un medio, un compilador para entender el lenguaje extraterrestre. Ok, perfecto. Todas estas características que he mencionado son muy importantes porque cuando mencioné toda la parte del contexto del proyecto, sí podemos relacionarlo a que, bueno, es un proyecto que emite mucha energía. Entonces sí es capaz, y bueno, está demostrado que es capaz de mandar frecuencias hasta la ionosfera, rebotarlas, incluso regresarlas otra vez y otra vez para la Tierra. Exacto. ¿Okay? Por eso, bueno, dice que se cree que pueden causar desequilibrios climáticos en cualquier parte del mundo, utilizando toda la trayectoria que les compartí en el diagrama. Sí, es perfectamente viable que eso suceda. Bueno, que lo puedan hacer. Que lo puedan hacer, o sea, es un medio de comunicación, pero donde puedes alterar ya el clima. Exacto. Afortunadamente o lamentablemente, y bueno, ese párrafo va específicamente para ti, porque, bueno, según cada uno de nosotros, o como según veamos esta teoría, las conexiones entre el proyecto HARP y OVNIs no son de gran medida parte de teorías conspirativas con gran fundamento científico, ¿sí? O sea, hay mucha ya información científica que dice que pues nada que ver con ovnis, ¿no? Por eso te comentaba que en un principio de este podcast que me gustaría que te involucraras un poquito más en este episodio, porque bueno, pues eso es un podcast de los dos que nos gusta compartir información para todos, y pudieras compartir un poco sobre el proyecto Caret, quizás para los que no vieron el episodio en específico y llegaron a y se familiaricen y vayan a verlo, porque es muy importante que vean el proyecto Caret, bueno, todos los episodios, porque se están relacionando de una manera increíble. ¿Nos podrías compartir un resumen de proyecto Caret más o menos y cómo lo podrías relacionar con lo que he mencionado, por favor? Sí, claro, bueno, sí, primero, entonces sí les recomiendo que vayan a ver primero el episodio, porque bueno, ahí contamos a detalle todo lo que pasó, los antecedentes y bueno, la historia, ¿no? Sí. Pero prácticamente y en resumen, el proyecto Caret es adaptar, o es el estudio de cómo adaptar la tecnología extraterrestre a tecnología humana o tecnología que nos pueda servir en nuestro día a día. Okay. Y a un científico se le da la tarea de hacer ingeniería inversa de unas piezas que le dan en un laboratorio, que bueno, obviamente después de años de estudio y de experimentos y todo eso, se le da la tarea de hacer ingeniería inversa, que la ingeniería inversa es: yo te doy un artefacto tecnológico, lo que sea, y tú me tienes que decir cómo funciona. O sea, prácticamente tienes que desmenuzarlo, tienes que desarmar para que me digas o para que reportes cómo es que funciona ese aparato, ¿no? De 100 a 0, como lo comentábamos ahí. Sí, por algo es inverso, ¿no? O sea, desde ya lo técnico regrésate a lo teórico. Exactamente. Entonces descubrieron que, bueno, estas piezas levitaban, podían girar, podían hacer todo tipo de cosas, pero no necesitaban energía, no irradiaban energía. Entonces, lo que descubrieron es que las piezas tenían escritos unos símbolos bastante extraños o bastante peculiares, los cuales tú los podías alterar de una u otra forma, tú los podías mover
y prácticamente estos símbolos eran los encargados de programar la realidad, ¿no? Tú le decías a la materia, por ejemplo, muévete, levita, cambia de forma, cambia de color, etcétera. O sea, tú puedes programar la realidad, así como tú programas, bueno, como la gente programa un videojuego, una página de internet, una aplicación, lo que sea. Tú le puedes programar a la realidad lo que tú quieras que haga con la materia, ¿no? Y era lo que comentábamos en ese proyecto, que informantes o contactados de extraterrestres como Billy Mayer, Bob Lazar, entre otros, ellos mismos les han preguntado a los aliens o a los extraterrestres que por qué sus naves no tienen remaches, no tienen como esa unión, y sobre todo porque esto se ha dicho, se ha comentado, que cuando una nave pasa, o sea, no genera ruido, no genera humo, no genera, o sea, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque prácticamente las naves lo que están haciendo es que las naves programan la realidad y prácticamente se están moviendo sin necesidad de combustible, sin necesidad de energía, porque están moviendo el propio espacio, o sea, están programando el movimiento, ¿no? Entonces, ya después, porque ahí se menciona un dragonfly o una libélula, que es la que ve pues hay una persona y se da cuenta de que tiene estos mismos símbolos. Entonces los humanos ya logramos, teóricamente, adaptar la tecnología extraterrestre a nuestros días y poderla utilizar, que esas son las siglas de Proyecto Caret. Ajá, exactamente. Sí, y como mencionabas, o sea, prácticamente es el lenguaje de programación de la tecnología extraterrestre. Podríamos decir que una nave de extraterrestre, un ovni, es una computadora, ¿no? Que se mueve a un lenguaje que, al menos aquí en el consciente científico colectivo de todos, pues viola todas las leyes de la física, hay. Sí, leyes todos. De gravedad, leyes de realidad, exactamente. todo. Sí. Entonces, ese capítulo de Proyecto Caret es un capítulo que me voló mucho la cabeza, incluso después post-podcast estuvimos discutiendo un poco de eso, porque, o sea, aparte de que se presta para muchos temas más a futuro, también dio un pequeño spoiler al tema de viajeros en el tiempo, también es un tema increíble, y es lo que les estamos comentando, que se están relacionando muy chido, incluso hasta nosotros mismos durante el podcast, o sea, nos quedamos así de wow, o sea, sorprendidos. Ya cuando retomamos, porque hasta hoy en día seguimos retomando lo de Billy Mayer, el capítulo 1 de la segunda temporada, entonces es muy importante, porque también vienen temas que van a relacionar a capítulos de la primera temporada, para que también estén muy atentos. Y bueno, independientemente de esto, los invito a que vayan a ver el Proyecto Caret en específico, para que logren entender un poco más de viajeros en el tiempo, y sobre todo este tema que es Proyecto HARP. ¿Sí? Pero bueno, muchas gracias por ese resumen de ese tema bastante interesante. Sí. Y bueno, vamos a pasar ya a las teorías que, al menos para el Proyecto HARP, las catalogaron en 4 áreas. Okay. La primera es la que ya acababa de mencionar hace un momento, que es la comunicación con ovnis, tecnología extraterrestre. Algunas teorías de conspiración vinculan a HARP con la comunicación o incluso la invocación de ovnis. O sea, no nada más es como de entenderlos, sino también de mandarlos a llamar. Que las instalaciones podrían estar interfiriendo con las comunicaciones extraterrestres, o en algunos casos que el proyecto es utilizado directamente para atraer la atención de estos seres, para llamarlos, para hablarles. Sí, o sea, dices, me llama mucho la atención estos seres, pues primero hay que captar la atención de ellos, ¿no? De hecho, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. De esto ya lo platicamos en el caso Roswell, pero me gustaría volverlo a comentar porque se relaciona bien hermoso con este tema. Que según esto, el incidente de Roswell no fue un incidente o un accidente. Se dice por ahí que también nosotros encontramos la manera de derribar esas naves, según esto. Y la manera en la que derribamos esas naves es
por medio de antenas. Por medio de antenas. Entonces, se dice por ahí que el incidente de Roswell iba pues la nave OVNI volando tranquilamente, entonces le apuntaron con las antenas y fue de la manera en la que la derribaron. Entonces, ahorita que comentas eso, digo, otra vez encaja, hace match y es lo bonito de estas teorías. De este tema. Exacto. Caso Roswell de la primera temporada, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, es el capítulo 18 de la primera temporada. Entonces, por ahí se lo quieren ver. Casi hace una temporada Casi hace una temporada. Entonces, por si lo quieren ver, también ahí está. Esto está avanzando, avanza bastante rápido. Y lo que mencionabas de que el incidente de Roswell, que cuando identificaron eso, lo derribaron. De hecho, la antena creo que está en la plaza como un monumento. En Roswell. Ok. Sí. Y hay varios influencers hicieron ahí como que un tour sobre esa bueno, en ese pueblo, y ahí está prácticamente la antena donde supuestamente fue la que utilizaron para derribar ese pueblo. También está muy interesante. Algún día lo vamos a visitar y los vamos a compartir todo lo que hay, porque wow, es de locos ese pueblo. Pasamos al punto, la categoría número 2 del proyecto HARP, que es una categoría que va a abrir a un tema probablemente ya hasta la tercera temporada, que también recientemente y sobre todo en elecciones políticas está mucho de qué hablar. Sí. Es la categoría del control mental. Otra teoría sostiene que el HARP puede utilizarse para controlar la mente humana. Se argumenta que las ondas electromagnéticas emitidas por las instalaciones del proyecto podrían afectar el comportamiento humano y manipular a dichas personas. El presidente Bill Clinton, que ejerció el poder desde 1993 hasta el 2001, usó en alguna oportunidad una frase que fue muy utilizada por el presidente George Bush, padre, claro. Sí, claro. Y menciona: necesitamos un nuevo orden mundial. Que incluso esta frase en varios videojuegos de guerra se han utilizado. Entonces, o sea, fue como que el propósito que desata esos conflictos, ¿no? Sí. Este escalofriante nuevo orden mundial pretende ser maestros del control mental y pretenden convertirse en maestros de todo el mundo. ¿Ok? El control mental será la máxima arma no letal. Bueno, eso es lo que todos creen. Sí. Porque mientras algunos piensan que HARP es una instalación única, pues no es la única en el mundo. Está en todas partes y tiene muchas propiedades, y unas son mejores que otras. Otras se especializan en otras áreas, pero utilizando el proyecto HARP. Por eso cuando mencioné de que donaban terrenos, porque pues bueno, dices, ok, se está expandiendo, pero pues ¿cuál es el fin? O sea, no es una sola instalación. Hoy en día ya hay muchas instalaciones, obviamente pegadas al Polo Norte, porque es donde se presenta más, es más visible todo esto. Claro. Todo esto de la radiación, ¿no? No, aparte sería muy difícil que solo 180 antenas cubrieran todo el planeta. Exacto. O sea, si el objetivo es ese del control mental, 180 antenas no creo que sean suficientes para tantas personas y tanto recorrido que tendrían que hacer a lo largo del planeta. Pero tiene sentido, digo, lo de que tengan diferentes sucursales, ¿no? Alrededor del mundo, bueno, pues tiene sentido. Sí, y porque obviamente, pues, si tienen transmisores, deben de tener receptores. Exacto. Entonces algunas instalaciones funcionan como receptores de... Y otras como transmisores. Se van, o sea, el chiste es cubrir todo el planeta. El planeta. Por eso el tema de la OTAN, que al menos está enfocado en el programa armamentístico, también es muy controversial, porque pues prácticamente estás permitiendo que todas las naciones que están unidas aliadas a la OTAN, pues permitan realizar o crear este tipo de instalaciones. Y bueno, llega el caso de que todo el planeta esté rodeado por el proyecto HARP. Ok. Según el doctor Michael Persanger, neurólogo cognitivo, él ha sugerido que las frecuencias electromagnéticas cuidadosamente programadas pueden intervenir en el cerebro de los seres humanos e influir sobre las emociones de los seres humanos. Y pues bueno, lo hemos visto. De hecho también es otro tema muy interesante todo esto de la psicología, porque también se presta a muchas otras teorías. Pero bueno, conocemos varios experimentos donde utilizan impulsos electromagnéticos, frecuencias, para bueno, realizar algún tratamiento en algún paciente. Exacto.
También menciona que todos estos tipos de señales en un mismo rango de frecuencia puede alterar el humor humano. Ok. O sea, así que si estás de malas puede ser HARP. No, ok. Me parece una excusa formidable. Formidable. ¿Qué tienes? Nada, es HARP. Oye, sí, Y uno con sujetota acá. No, pues dile a Alaska que te diga que Dile a Alaska. No. Ellos son los que están causando todo esto. Quiero el divorcio. No. El cerebro humano, ojo, opera en frecuencias muy bajas. Por ejemplo, cuando estamos pensando activamente, generamos cerca de 13 a 14 ciclos por segundo. Cuando meditamos, generamos 8 ciclos por segundo. Menos. Y al estar dormidos, más relajados, las ondas cerebrales están entre 4 a 5 ciclos por segundo. Ok. Y recuerden que HARP está capacitada para generar todo este tipo de frecuencias porque tiene muchísima energía. Sí, no. Y aparte que lo genera, o sea, todo este tipo de frecuencias lo está generando a voluntad. Porque en Proyecto HARP uno ya lo puede programar. Exacto. Para decir, trabaja a tal frecuencia, ¿no? Sí, o sea, ya es artificial, ya no es natural. Exacto. En efecto, entonces puede generar diversos tipos de control en seres humanos basados en sus emociones. Se pueden generar alegría, tristezas. Se pudiera generar cualquier estado de ánimo deseado. Eso está bien, cabrón. Y todo esto está respaldado por un doctor en psicología clínica. Bueno, creo que sí es el área donde tiene su doctorado. Entonces, por eso les mencionaba que todos los fundamentos científicos también te ponen a pensar, porque no siempre los fundamentos científicos desmienten las cosas. A veces también potencian la teoría, ¿no? Exacto. Entonces ahí es cuando dices, ok, va a ser realidad todo lo que se está comentando, y es donde causa más temor a la gente. Si nos vamos a lo científico, como tú acabas de mencionar, o sea, o definitivamente te salva de que, o sea, esto no es cierto, pero cuando lo confirma o cuando te está afirmando que sí es cierto, o sea, híjole, la teoría se potencia más, se aviva más, y eso también está bien interesante. Claro, y sobre todo el tema que está por tocar, que a mí me gustaría tocarlo en otro episodio, porque también abarca, es un tema muy interesante, ya es un tema más político, pero también que deja mucho que pensar. Y bueno, una de esas relaciones con el control mental están con varias noticias que se hicieron popular en los últimos años, que fueron tendencia. Okay. Estas noticias mencionan: supongamos que se genera un campo con HARP, ¿no? Que produce fundamentalmente temor en grandes cantidades de gente, para después utilizar la televisión u otras formas de comunicación para decir que el motivo de ese temor es por otro grupo en particular, y así poner a la gente afectada en contra de ese grupo. Y este tema, que probablemente lo toquemos en la tercera temporada, es el tema de la mediática. Un tema muy controversial, sobre todo en la política, porque está considerado como uno de los controles, sí está considerado como control mental humano. Sí, porque pues bueno, incluso lo hemos visto, por ejemplo, en comerciales o publicidad subliminal, que realmente ha funcionado, ¿no? O sea, ha funcionado, y hasta hoy en día, a pesar de que ya hay mucha tecnología, sigue existiendo todo este tipo de mediática. Exactamente. Y lo más aterrador es que es posible que gracias a esta tecnología se puede influir sobre 250 millones de personas que casi habitan hoy en día en los Estados Unidos. Ok. Sí, entonces, si es, o sea, incluso lo mencionó el doctor, o sea, si es posible realizar este tipo de experimentos con frecuencias, pero bueno, obviamente sí tendría que ser un campo más dedicado a la investigación emocional o cognitiva de la mente humana. Sí. No sé qué te ha parecido hasta el momento, no sé si tengas algún comentario. Sí, no, bueno, eso de lo del clima, bueno, es un punto, ¿no? Que a lo mejor ya lo tocaremos ya al final de todo el episodio con las conclusiones finales. Pero el hecho del control mental sí está muy, muy elevado de tono, porque como tú dijiste, ¿no? Imagínate que
o sea, que sí llegue a ser cierto de que hoy van a estar tristes, hoy van a estar deprimidos, hoy van a estar felices, Sí. quién sabe. Entonces imagínate, no sé, una campaña política tan poderosa, ¿no? Que viendo a ese político te haga sentir feliz, Exacto. te hace sentir alegre. Entonces, obviamente vas a votar por él, ¿no? Entonces, híjole, imagínate poder controlar las emociones humanas. No, no. Es otro... Wow, o sea, es más poderoso que una bomba atómica, Sí, que una claro. bomba biológica, lo que hemos comentado. O sea, el poder controlar las emociones que, como te digo, ves un comercial, un producto, lo que sea, que te haga sentir triste, te haga sentir feliz. Poner en contra a países enteros, a ideologías, a religiones, Grupos, a todo. grupos. O sea, imagínense el poder que tiene este control. Y la verdad es que si esto es real... Puta, o sea, Sí. es otro cantar. Es totalmente, sumamente peligroso, sumamente poderoso. Claro. Y pues la verdad, ahora sí esperemos que no sea real porque claro, está muy, muy fuerte esto. Sí, aquí el problema pues sería para qué fines lo utilizan. Exacto. Obviamente para... O sea, las teorías respaldan que se utiliza principalmente para campañas políticas porque sí, es donde hay más control, sí, o donde importa más la emoción. Exacto. De los de la gente que se quiere, incluso hasta la gente que se quiere postular. Por eso es, o sea, es sorprendente cómo cuando hay algún cambio de alguna emoción, o sea, alguna emoción que resalta en un grupo, es sobre todo en estos ámbitos. Por sí, eso dicen es que HARP puede abarcar mucha gente. Sí. Entonces, si toda la gente está compartiendo una relación, o perdón, una emoción que es la que más resalta en ese grupo, pues tú dices, ah, caray, pues es que ya es raro, ¿no? O sea, que todos tengan la misma emoción, pues ya es raro, ¿no? Porque todos pensamos distinto. Y es algo bien difícil y bien impactante porque... ¿Cómo te quitas? O sea, ¿cómo lo evitas? Claro. O sea, no hay manera de evitarlo, a menos que tu casa esté aislada con plomo y todo para que no lleguen las ondas. ¿Cómo lo evitas? O sea, es imposible que lo evites. Y sobre todo, perdón, que a lo mejor ni cuenta te das. Exacto. O sea, híjole, o sea, te estás un día feliz y de repente te empieza a poner triste, te empieza a poner deprimido, o al revés, un día estás deprimido y te pones feliz. Exacto. Y haces cosas que ya saben que dicen que nunca hagas cosas ni estando muy feliz ni estando enojado. Entonces, híjole, es tan inimaginable a dónde se puede llegar con este control mental, con el control de emociones, que bueno, no acabaríamos nunca este podcast, pero bien, bien fuerte. Exacto, y sobre todo como habías mencionado anteriormente cuando estaba compartiendo el contexto, o sea, es algo que para el ojo humano no es visible, jamás. Entonces es todavía más preocupante porque sí, es como dices, o sea, incluso yo ahorita puedo estar aquí compartiéndoles el tema en el podcast y me agarro llorando, pues dices allí. Sí. No son tontos y saben también cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque obviamente si mucha población, o sea, que esta teoría sea creíble, que mucha población se ponga deprimida o triste, pues obviamente va a alarmar a los que no están presentes. Exactamente. Por eso también tratan como que de ser muy desapercibidos y nada más enfocarlo, porque en una elección política se puede disfrazar o justificar que mucha gente tenga el mismo tipo de pensamientos o emociones, pero en cambio donde no haya algún proyecto o evento social político y que toda la gente esté afectada emocionalmente, pues ahí ya pone a pensar de que alguien nos está controlando. Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a los siguientes 2 puntos. Bueno, estos 2 puntos iniciales que les compartí, que fue relaciones con ovnis y las relaciones con el control mental. Quedan otros 2 puntos que son los que más destacan de este proyecto, pero bueno, y estos puntos los abarcaremos a continuación. No abandones el viaje, esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. La luna. Las viejas del pueblo siempre advertían que cuando la luna se mostraba amarilla, no había que salir de casa. Las ventanas debían cerrarse y las cortinas correrse, pues seres malignos salían para bañarse con la luz enfermiza del satélite y para alimentarse de almas o de carne humana. Pero esos cuentos de ancianas no tenían credibilidad alguna para un chico de ciudad como él. Era verano, hacía mucho calor y no pensaba asarse por culpa de las locas creencias de su abuela. La luna estaba amarilla
sí, como un queso enorme redondo, y su luz brindaba a las calles del pueblo un aspecto fantasmagórico. Seguro que una foto de la luna le reportaría una buena cantidad de likes en Instagram. Tecleando el pie de imagen en su móvil mientras regresaba a la cama, no se percató de que algo más que los tejados de las casas aparecían en la fotografía hasta que ésta no se encargó por completo. Miró asustado la ventana, pero no había nadie, aunque no recordaba haberla cerrado. ¿La había cerrado? Intentaba recordarlo cuando un crujido del armario frente a su cama lo sobresaltó. En un momento dado alzó la cabeza y su piel palideció de golpe. Delante del armario, una figura negra de forma indefinida aguardaba. Un débil brillo iluminaba dos esferas negras como canicas relucientes, pupilas dilatadas, que se clavaban en él. Sintió miedo, y una voz en su interior le dijo que quizás si perdía el alma, no le dolería demasiado. Sin embargo, el sonido de un relamido, el olor a hierro y un largo punzón en la mano le revelaron que su abuela, ahora perfectamente reconocible al adaptarse su vista a la oscuridad, lo iba a castigar bebiéndose su sangre. Si no había creído en historias de viejas, nadie creería en cuentos de brujas. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Espero que hasta este punto es probable que les esté volando a la cabeza porque pues el simple hecho de descubrir nuevas cosas no siempre indica que lo vamos a utilizar para bien. Sí. Y bueno, por lo menos para nuestro bien, porque para su bien. Ah, claro, sí. Siempre. Sí, claro, o sea, siempre. Aquí el ego y la arrogancia, pues depende de quién maneja el arma, es quien controla, quien manda. Exactamente. Así como, bueno, lo podemos decir que sí es muy cierto, pues quien tiene, al menos hoy en día, quien tiene dinero manda. O sea, claro. Ahora imagínate ya un arma que te pueda controlar emocionalmente o climáticamente, como lo estamos por ver, pues ya sería otro nivel de... Otro cantar. Sí, otro nivel de pues de inhumanidad, no sé si se puede decir así. El punto 3 del proyecto HAARP, o donde se cree que la mayoría de las teorías están enfocadas, es sobre el control del clima. Probablemente para quienes utilicen TikTok, que la gran mayoría, si no es que todos nuestros seguidores lo utilizan, han estado viendo en muchos reels o historias que comparten relacionados a los cambios climáticos, que siempre utilizan un hashtag relacionado al proyecto HAARP. ¿Ah, sí? Sí. Incluso en el lamentable huracán reciente de Otis en Acapulco, todos los estuvieron relacionando se le atribuye con proyecto HAARP. Que bueno, como mencionaba, hay mucha base científica ya que desmiente eso, pero no deja en qué pensar. Una de las teorías más difundidas sugiere que HAARP tiene la capacidad, como lo mencionaba, de manipular el clima. Se afirma que al modular la ionosfera, el proyecto podía influir en los patrones climáticos y desencadenar fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tormentas y terremotos. Y creo que es uno de los puntos más famosos cuando te hablan de proyecto HAARP, ¿no? Yo también había escuchado, bueno, todo lo de ovnis, lo de control mental no lo había escuchado, sí. Pero creo que es uno de los puntos más famosos, o por lo menos que se tiene según más conocimiento, que es precisamente el de controlar el clima, ¿no? Que obviamente si controlas el clima, puta, o sea, tienes la mejor arma de todo el mundo, o una de las más poderosas de todo el mundo, que también digo, no sé si hasta qué punto sea un sueño para el ser humano controlar el clima, porque así ya no habría sequías, ya no habría temperaturas elevadas, ya no habría... O sea, imagínense poder controlar el clima a nuestro favor. A nuestro favor. Híjole. Sí, cualquier desfase, utilizarlo. Exactamente, o sea, híjole, sería... Ahora sí prácticamente sería un planeta perfecto, ¿no? Pero sí, eso de controlar el clima que provoca terremotos, huracanes y todo esto, creo que es uno de los puntos más famosos del proyecto HAARP. Y mencionaste algo muy importante porque ya es la categoría 4, la última categoría. Ah, ok. Que mencionabas que, o sea,
utilizarlo ya como un arma o sea, no necesariamente cualquier tipo de descubrimiento de este tipo significa que lo vamos a utilizar para un bien, claro, sino que también lo podemos utilizar como un arma. Y es el punto 4, las armas geofísicas. Claro. Otra especulación es que el HARP podría ser utilizado como un arma geofísica para atacar o desactivar sistemas electrónicos enemigos. Órale. Como misiles, aeronaves o incluso desastres climáticos en cualquier otra parte del mundo. Sí, como lo estábamos mencionando en un principio, el proyecto HARP bien implementado podría llegar incluso al otro lado del mundo. Uniré estos dos últimos puntos para compartirles la información de casos que implican al proyecto HARP, porque son los dos últimos puntos, bueno, los dos puntos, bueno, aparte de que los otros también eran muy importantes, pero estos son los más populares, como mencionabas, porque son los que abarcan la gran mayoría de las teorías conspirativas de este proyecto. Vamos a comenzar con un lamentable caso que pasó en Siria y Turquía y fue relacionado a un terremoto. Fue hace poco, ¿no? También creo que en el 22 o algo así. Sí, de hecho ahorita les voy a compartir el dato específico, pero sí fue muy reciente. Fue muy reciente. Pero bueno, por gran tiempo, como siempre en las redes sociales, estuvo circulando una teoría que le adjudica a los Estados Unidos la responsabilidad del terremoto ocurrido en Turquía y Siria el 6 de febrero del 2023. Mismo año. Fue en este mismo año. Que bueno, estamos aquí en 29 de diciembre del 2023. Casi año nuevo. Casi año nuevo. Y la relación de los seguidores de esta teoría es que hubo o se formó una nube naranja con forma de platillo volante o volador y unas luces azules filmadas en el cielo turco antes y durante el terremoto. Okay. Entonces, o sea, ellos lo asimilaban de que, hay luces, sonidos, pues lo relacionan a de que el proyecto HARP está activo, Según muchos de mensajes en las redes sociales, estas imágenes son la prueba de que el terremoto fue provocado por la OTAN y Estados Unidos para castigar a Turquía por su negativa a que Suecia y Finlandia se unieran a la organización. Hace poco también hubo un conflicto de por qué Rusia también no quería de que Ucrania entrara en la OTAN y porque o sea, ya tener el enemigo cerca. Sí, o sea, si Ucrania entra a la OTAN es prácticamente Estados Unidos contra Rusia. Contra Rusia, sí. Sí, de por sí. Entonces, pues sí, obviamente a Rusia no le conviene. Exacto, si de por sí están ya separados por el mar, pues imagínate ahora ya cerca en tierra, pues es. Sí, no, o sea, Ucrania se volvería un Estados Unidos chiquito, o sea, wow, bueno, después hablamos de eso. Y como lo mencionaba, o sea, en Natán donde ya hay más bases militares, ¿no? No nada más nuclear. Ahora imagínate tener un proyecto HARP para Rusia al lado, pues dices, pues esto no. ¿Por qué? Porque aparte es un proyecto que utiliza muchas frecuencias que no son visibles para el ojo humano, entonces uno no sabe cuándo te va a atacar. Exacto. Eso es lo más imponente de este proyecto. Y ahí no aplica la de hay que tener el enemigo cerca. Exacto. Ahí no aplica. No. En este caso no aplica. No, ahí no, y sí, entre más lejos mejor. Sí. Para quienes nos están viendo, les comparto una imagen de cómo se vio cómo supuestamente se vio el cielo turco durante el terremoto del 2023 de febrero del 2023. Muy impresionante. Pues sí son formas poco comunes que podemos observar en formaciones en la nube, ¿no? Por eso deja mucho en qué pensar. Este caso salió desmentido y se explicaron los dichos fenómenos vistos durante el terremoto. Varios internautas afirman que las luces azules filmadas en el cielo turco durante el terremoto son una prueba del uso de HARP, ¿no? Porque de que estaba activo. No obstante, se trata de luces sísmicas, un fenómeno natural ya observado durante varios terremotos, algunos de ellos muchos antes de que se creara el programa HARP, como el terremoto de Nagano, Japón, en 1965. Creo que también aquí cuando fue el terremoto en septiembre, no recuerdo qué año, si fue del 2021 en México, en la Ciudad de México, que fue, no sé si fue una réplica, pero que fue ya en la noche, se vieron estas luces azules. Entonces pues sí se atribuye de que es algo normal
que ocurre durante estos terremotos. Sí, de hecho sí te iba a comentar, bueno, ya lo comentaste aquí, me iba a adelantar un poco, pero sí, yo ya había escuchado, ya sabía que esas luces que se ven antes de los terremotos son naturales. Digo, no sé la explicación científica que tenga, ¿no? Sí, ya nos metemos más a fondo, pues sí, ahí... Sí, bueno, ya sería otro tema, ¿no? O sea, repito, no sé la explicación científica de por qué pasan, o sea, de que la Tierra genera un campo ahí, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que sí es algo natural que pasa con los terremotos y, como tú dijiste, no solo en el de Turquía, sino también en la Ciudad de México, en el de Japón. Entonces es algo natural que pasa natural. Y digo, ya está comprobado científicamente que pasa. Sí, normalmente es algo constante durante estos eventos sísmicos. En cuanto a la nube naranja, con forma de platillo volador, es que supuestamente apareció sobre la ciudad de Bursa unos días antes del terremoto. Dime que sí son extraterrestres. Se trata de una nube en expansión. Un raro fenómeno meteorológico causado por el viento y el aire húmedo cerca de unas montañas sin relación con terremotos o actividad extraterrestre. Ok. Sí. Bueno, esto pues, supuestamente toda esta información que es desmiente, pues obviamente que probablemente quieran que nada más sepamos lo que ellos quieren que sepamos sobre eso, sobre ese tema, ¿verdad? Exactamente. Por eso, como mencionaba, si tiene relación con el fenómeno OVNI, pues abre otra teoría y es claro. lo que toqué en el punto 1. Por eso lo relacionamos muy bien con Proyecto Caret. Ok. Lamentablemente, las fake news no se hicieron esperar y con tal de desinformar a la gente y conseguir vistas, algunas personas comparten imágenes que están completamente sacadas del contexto. O sea, ya cualquiera empezó a subir imágenes que nada que ver con un evento que quieran justificar. Sí. Y pues empezaron a culpar más al Proyecto HARP. Por eso se hizo más popular, sobre todo en estos últimos años que han ocurrido bastantes catástrofes, por así decirlo, en la naturaleza. Es el caso de un video publicado el miércoles 8 de febrero del 2023. O sea, son recientes estos casos. Sí, este mismo año. Que muestra una luz blanca que se eleva gradualmente en el cielo. La persona que lo publicó afirma que la escena tiene lugar en Turquía justo antes del terremoto, ¿ok? Entonces están justificando que el terremoto fue por culpa de HARP. Pero una búsqueda inversa de imágenes muestran que el video realmente fue filmado en la ciudad de Balkach, Kazajistán, en septiembre del 2022, o sea, hace un año. Y muestra en realidad cómo un cohete Soyuz despegando hacia la Estación Espacial Internacional desde el cosmódromo de Baikonur, a más de 3,000 kilómetros de Turquía. O sea, nada que ver con el terremoto. Y eso es lo malo, ¿no? De que se empieza a hacer algo viral y la gente empieza a sacar una y otra cosa. Y como tú mencionaste ya, o sea, nada que ver. No fue ni siquiera en esa ciudad. Y peor, ni siquiera en ese año. O sea, ese es el punto pues más difícil, ¿no? Y sobre todo el que le da menos veracidad a proyectos como HARP. O sea, porque si yo te hablo de Proyecto HARP y yo te digo, oye, hay un video donde se ve... Sí, pero ese video es ¿de dónde? De Kazajistán. Fue hace un año. Entonces, el proyecto no existe. Entonces, es lo que también le da menos veracidad al proyecto, lo que hace que más gente deje de creer en este tipo de cosas, porque gracias a la misma gente empiezan a publicar cosas que nada que ver, solamente como tú dijiste, para tener vistas, para tener seguidores y para ser como el foco de atención, ¿no? Pero nada que ver. Sí, hoy en día yo creo que lo que a más le importa al ser humano es llamar la atención. Siempre. Tener la atención. Tener seguidores. Ser importante. Ser popular. Creo yo que más como ser importante o ser popular, porque hoy en día a la gente le entró una necesidad enorme de ser popular, de ser famoso. Voy a utilizar la palabra famoso, pero no es la correcta. De ser famoso, de darse a notar, ¿no? En este mundo de redes sociales. Y lo hacen a costa de lo que sea, o sea, de mentir, de lo que tú quieras. Pero digo, tampoco se trata de eso. Sí, esta gente así se beneficia de la ignorancia de la humanidad, porque pues bueno,
se aprovecha de la situación, más que de la ignorancia, creo yo que se aprovechan demasiado de la situación, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, o sea, sí como tal se aprovechan de la situación y obviamente utilizan otras cosas para justificar y echarle la culpa a Harp. Pero siento también que si no fuera por la ignorancia de la gente no se estaría difundiendo todo esto. Porque, bueno, sí. Obviamente. Bueno, tienes un punto muy... Sí. O sea, pues, si a mí me dicen algo y yo conozco realmente el contexto del proyecto Harp, te voy a decir, oye, es que esto pasa por esto y esto, y no voy a ir a compartirle. Como las luces de los terremotos, ¿no? Las luces de los terremotos. O sea, sabemos que es algo natural y ya está presente. Exactamente. Entonces, sí, o sea, todo está relacionado. Digo, lamentablemente hay gente que le cree, pero también hay que, pues se puede decir, sentir empatía por esa gente, o bueno, en ese caso, y pues de entenderlas, que también deja mucho en qué pensar, ¿no? Porque pues, o sea, tampoco hay que darle no hay que pasarle como siempre al balón al proyecto Harp, o sea, también tiene sus sospechas. No creas todo, pero tampoco niegues todo, ¿no? Sí, o sea, también hay que estar en un punto, en un balance, un balance. Y pues bueno, eso es lo que causa bastante debate hoy en día. Hace un par de años también se estuvo circulando en Telegram un video que afirma que tanto los huracanes como los terremotos, o incluso ciertos volcanes, pueden ser creados o dirigidos e incluso causados por el hombre a través del proyecto Harp. Es falso. No existe hasta la fecha ninguna tecnología capaz de hacer tales proezas, ni siquiera la del HARP, un proyecto que investiga las particularidades de la ionosfera, una capa de la atmósfera que no tiene nada que ver con estos fenómenos naturales. Claro. ¿Por qué? Déjame ver, que se me olvidó el nombre. Porque la gran mayoría de todos estos eventos meteorológicos ocurren en las primeras capas de la Tierra. Y como vimos, la ionosfera es de las capas más externas donde interactúa Proyecto HARP. Entonces, bueno, Proyecto HARP respalda que no se puede, o sea, no es posible esto porque ellos están involucrándose con una capa que nada que ver con los cambios climáticos. O sea, los cambios climáticos se ocurren en las primeras capas, como la troposfera, que es donde están los vuelos comerciales, y ellos pues no tienen contacto directamente. Claro, esto es la información basada en su página oficial, ¿verdad? Obviamente, como les comentaba, o sea, también hay que tener en cuenta que jamás te van a decir, sí, nosotros provocamos los... Jamás. Obviamente no. No, pero digo que tiene un poquito de sentido. Sí, claro, o sea, sobre todo en argumentos científicos y geólogos físicos que se están desarrollando, involucrando más en este proyecto, pues sí salen a desmentir todo este tipo de situaciones. Y voy a pasar con el último caso muy popular y que probablemente fue el caso que más levantó al proyecto HARP, y fue el incendio de Hawái. También hace relativamente poco. Bastante poco. Sí. Este incidente, lamentable suceso, pasó en agosto del 2023. Ah, caray. Muy reciente. Muy reciente. Sí, bastante. Y es considerado, o fue considerado, como el peor desastre natural en el último siglo de Estados Unidos. Tanto así. Ok. Entonces sí es de considerar bastante, porque sí fue, de hecho sí fue en tendencia mucho tiempo. Sí. No sé si lo llegaste a ver incluso en TikTok. Sí, había mucha información, videos, de todo. Y bueno, gracias a este suceso se retomó otra vez o se puso en tendencia otra vez el proyecto HARP. Okay. Los devastadores incendios forestales en Maui, Hawái, dejaron una huella indeleble. ¿Sí es indeleble? Sí, indeleble. Okay, indeleble. La intensidad de los incendios ha sido tal que los residentes han sido forzados a huir hacia el océano, lo que refleja la magnitud del desastre. Al menos, según esto, se registraron 110 víctimas de este lamentable suceso. Ok. Hay que recordar que, bueno, Hawái pues es una isla, ¿no? Entonces no hay para dónde correr. Sí, no, está rodeada de mar, ¿para dónde corres? Exacto. Y pues bueno, también el mar de ahí pues es algo brusco, entonces o sea, estás en medio de la naturaleza, entonces no te puedes ofender con nada. Las causas exactas de los incendios que comenzaron en la noche del martes aún no han sido identificadas. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional
había previamente emitido alertas para las islas hawaianas, advirtiendo sobre fuertes vientos y condiciones climáticas secas, condiciones que se prestan mucho para incendios forestales. Claro. De acuerdo con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, alrededor del 85% de los incendios forestales en el país son causados por acciones humanas. Sí, claro, sí, el factor humano siempre creo que es el más importante y el más relevante de todos los desastres naturales. Bueno, no de los desastres naturales, pero de muchos accidentes. Es el factor humano, el factor humano vital para este tipo de cosas. Sí, y sobre todo de que ya da miedo saber que ya podemos involucrarnos o alterar ciertos cambios climáticos, ¿no? Lo hemos visto en la contaminación, efectos de gas invernadero, que son causados por actividad humana. Entonces, sí, también pone mucho en qué pensar. Sí. También cabe destacar, y es importante sobre todo mencionar, que en las islas de Hawái existen al menos 6 volcanes activos. Sí. ¿Ok? Es una zona muy activa volcánicamente. Y en una de ellas se encuentra donde pasó el incidente del incendio en Maui. Maui. Lo que estuvo alimentando los incendios en Maui, y que en muchos lugares del mundo, sobre todo en Hawái, fue el viento. El viento también fue un caso o una característica muy importante, por ejemplo, para el huracán Dora al sur y un sistema de alta presión al norte en Hawái, que crearon ráfagas, ojo, de casi 130 kilómetros por hora. ¡Cabrón! O sea, esto ya es... Pues, no, o sea, ya es no, o sea, es impresionantemente alto la cantidad de velocidad que tienen estos vientos. Y obviamente, ¿cómo influye esto? Pues bueno, que en un incendio, gracias al viento, pues hace que estas llamas se impulsen. Claro, hay más oxígeno. Claro. Exacto, sí. O sea, mientras no esté sofocado el fuego, se va a seguir pasando de estructura en estructura. Lamentablemente hay que recordar que al menos la gran mayoría de la arquitectura en Estados Unidos pues es de madera. Entonces es un medio por el cual se propaga bastante fácil el fuego. Estos también... Estos vientos, pues obviamente son vientos muy, muy fuertes. Pues obviamente tienen la capacidad de arrojar brasas a kilómetros de distancia. Exacto. Creando... Y más, y sobre todo si el lugar o el área o el bioma donde están está totalmente seco, bueno, el fuego prende en instantes. Se propaga. Exactamente. Por eso también hay que tener en cuenta todas estas condiciones climáticas que sí están respaldadas científicamente para decir, sabes, que el fuego se propagó por esto. Sí. Fue una de las causas principales de este lamentable suceso. Además del viento, Maui también ha sufrido de sequía moderada o grave. Lo que mencionabas, un ambiente seco se presta mucho más para esto. Pues la vegetación seca se ha acumulado y como podemos entender, ya está lista para que se prenda, ¿no? Exactamente. O sea, un cerillo y... se prende. Sí. Incluso pues hemos visto varios casos donde se pasan incendios forestales porque quizás alguien tiró una bacha de cigarro. Entonces imagínate por una bacha de cigarro. Sí, por una chispa tanto en hierba seca, en troncos secos, en leña. O el mismo... Es como gasolina. Sí. No sé si has visto un video donde... una botella de plástico. El efecto lupa. Exacto. Actúa como una lupa, potenciando pues el rayo, el calor, la temperatura del rayo solar. Y pues obviamente en un lugar seco pues lo prende. Sí, o sea, estás llevando, más bien te estás acercando más al punto de ignición de hojas, de leña, de lo que sea. Y llegas al punto de ignición, o sea, ya, bye. De hecho, o sea, ahí, bueno, un pequeño paréntesis. Sí. Sobre todo en épocas de Navidad, precisamente en este tipo de épocas, es muy común que haya incendios en casas porque dejan el árbol conectado todo el tiempo y puede llegar a ser, o sea, es muy raro, y de hecho, bueno, lo voy a comentar al final a lo mejor. Pero como tú dijiste hace rato de la nube, ¿no? Que se tienen que acomodar las cosas climáticas, de presión, de todo eso, para que se forme eso, ¿no? Y como es tan raro, por eso se le atribuye a proyectos o proyecto HARP. Exactamente.
Pero llega a pasar que, por ejemplo, hay videos en casas donde, o sea, no hay nada y el sillón se prende así. Sí. O sea, y no hay una chispa, no hay nada. El punto es que el árbol generó tanto calor con la chimenea o cosas así, que llegó a su punto de ignición. El punto de ignición es cuando un material llega a tal temperatura que se prende, que se enciende. Entonces, los sillones de la casa, por X o Y razón, llegan al punto de ignición y nada más 1 grado o medio grado más y se prenden en fuego. Ajá, pero no hay nada, o sea, no se ve que alguien tire un cerillo, nada. Y es muy impresionante. Y que son fantasmas, o sea, no científicamente es el punto de ignición. Entonces, ahora imagínense en un bosque o en una pradera o lo que sea. Agregando otras condiciones. Hay más donde está seco, hay mucho viento. Entonces, bueno, es inevitable que pase. Ajá. Y efectivamente, la teoría indica que este incendio fue provocado por HAARP. Sí. Pues bueno, hay que indicar que los fans de esta teoría dicen que los incendios de Hawái fueron causados por un arma de energía o rayos láseres. Ok. El rayo láser. Pasó encima de mí. Sí. En la red social X, antes Twitter, circuló una publicación el 14 de agosto del 2023, del presente año, que tiene más de 138,000 reproducciones, 1,752 reposts y 2,234 me gustas. Ok. Dice: aquí vienen las pruebas de lo que Hawái. Un ataque de élite global desde el cielo con armas láser. O energía dirigida. Ajá. En esa misma publicación se ve un video que supuestamente es Hawái. Está siendo atacado por destellos ya vi. que supuestamente fueron causantes de los incendios. Pero en realidad se trata de un video del 2018 que publicó la agencia AP sobre una serie de explosiones eléctricas ocurridas en Kenner, Luisiana. O sea, nada que ver. No, bueno. Nada que ver. Pero obviamente, o sea, si a ti te agarran, o sea, si el evento está reciente y te muestran a ti, ¿sabes qué? Mira, este fue un video que se filmó supuestamente en Hawái. Pues uno está muy sensible, claro, emocionalmente, y pues acepta esa noticia. Por eso los fake news se propagan tan fácil como un virus, porque pues el hecho de agarrar a una persona emocionalmente desequilibrada, la puedes manipular a tu gusto. Entonces imagínate en estos casos donde utilizan las redes sociales para difundir todas estas noticias, pues toda la gente se lo creyó. No, y aparte, o sea, por ejemplo, tú en este capítulo nos hubieras podido decir, ¿sabes qué? Hay un video de Hawái que se ven unos láseres viniendo del cielo, etcétera. Pues obviamente la gente es muy probable que nos crea, ¿no? Sí. Porque estamos hablando con seriedad, obviamente, de un proyecto, estamos mostrando evidencia. Digo, y si tú no me dices que es falso, yo te voy a creer, o sea, ¿por qué? Porque desgraciadamente, o sea, nosotros lo hacemos, o bueno, yo a nivel personal sí lo hago en ocasiones, que por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, ¿no? Que te dicen desde el cielo se ven unos rayos láser que provocan incendios. Ok, hasta ahí te quedas. Ya no corroboras, ya no visitas más fuentes, ya no investigas, porque ya te quedas con eso, ¿no? Y es muy triste también ver que no necesariamente esto, sino de otras cosas, las fake news o las noticias falsas se propagan más y se comparten más que las propias noticias reales. Porque esto genera morbo, porque genera controversia, genera impresión. Entonces obviamente a mí me va a sorprender más decir o compartir una noticia que un rayo láser provocó el incendio, a decir, ¿sabes qué? Pues es que el terreno estaba seco y por eso se incendió. Pues eso no lo va a compartir la gente. O sea, obviamente es más probable que compartan cosas de este tipo, porque genera morbo, genera vistas, genera todo este tipo de tema. Pero qué impresionante y hasta qué nivel puede llegar que en primera ni es de ahí, o sea, ni siquiera es de Hawái. Nada que ver, o sea, del otro lado no del otro lado del mundo, pero muy lejos de ahí. Y la gente se lo cree. Es lo impactante de este tema. Y justamente mencionaste algo muy importante,
porque, o sea, no nada más la ignorancia de la gente, sino también el conformismo. Exacto. Provoca que se propaguen estas fake news, porque dices, ok, ya te están poniendo evidencia y uno ya se lo cree, ya no se mete más a investigar sobre si realmente este video es real, sucedió en ese lugar y sobre todo en ese año. Pero bueno, afortunadamente también hay gente que hace el bien y se dedica a investigar, a desmentir todo este tipo de noticias para no causar más pánico, porque o sea, como mencionaba, o sea, las fake news se propagan. Hay un juego que se llama Plague Inc., no sé si lo has jugado, lo conoces, que prácticamente es un juego que simula, o sea, uno puede simular y crear un virus y, o sea, el chiste de ese juego es ser el virus, ganar y propagarlo en todo el mundo. Ok. Y de hecho... Sí, ya sé cuál es, sí. De hecho, se hizo un experimento con un supuesto virus de una neumonía muy extraña que, bueno, después terminó siendo el COVID. Por eso también ahí como que dice... Sí, ya sé cuál dice, sí. Lo curioso es que en las últimas actualizaciones del juego ya no nada más son virus, ahora también ya son fake news. Rumores. Entonces, exacto. Y de hecho involucran también el área de la mediática. Entonces, imagínate que ya no te vas a dedicar a jugar un virus, ahora vas a dedicar a jugar un... que es como si fuera un virus, un rumor. Un rumor, una noticia que tú la tienes que enmascarar lo más posible y que sea más creyente para la gente, para que se pueda difundir. De hecho, hay también, o sea, hay varios objetivos en el juego, pero uno de ellos es causar una guerra por una simple noticia. Entonces, también hay que tener un poco de... ser más lógicos, investigar un poco más y no conformarnos con todo lo que nos muestran en las redes sociales. Aquí pues les estamos compartiendo ya cuando desmintieron estos hechos de los rayos láseres en Hawái, donde dijeron que fue años antes y en otro estado de Estados Unidos. Y bueno, a mí también me gustaría cerrar o dar mi conclusión respecto al tema, de que también me pone a pensar el hecho de que si el proyecto HARP puede controlar las emociones, imagínate que Proyecto HARP controle a un grupo de personas para que esas personas compartan información relacionada o que quieran justificar algún evento como un terremoto o huracán, pero que sea información muy fácil de desmentir, ¿ok? Y gracias a que es muy fácil de desmentir, la gente le va a echar menos culpa a HARP. O sea, HARP está utilizando la misma mediática, la misma publicidad, la misma mala fama para quitarse a la gente de la culpa, ¿no? Porque dices, ok, soy Proyecto HARP, voy a hacer que varias gente publique cosas que lógicamente las van a desmentir, pues así ya Proyecto HARP se quita menos mala fama, ¿no? Por así decirlo. No sé qué, después de este capítulo que va a abrir en la tercera temporada otros temas muy interesantes, no sé qué te pareció y sobre todo pues cuál fue tu conclusión de este tema. Bueno, simplemente que ahora que ya abarcaste todo el tema de Proyecto HARP, es más complicado de lo que pensé. Abarca más temas, control mental, control del clima, y sí, no me esperaba que Proyecto HARP fuera todo eso. Pero lo que tú dijiste ahorita, o sea, utilizar su arma a su favor. Y ahorita lo que comentaste es muy, muy, muy clásico, ya muy mencionado también sobre el tema extraterrestre, ya que se le conoce como los falsos positivos. Okay. Ya que, por ejemplo, hay un video, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero hay 10 videos de extraterrestres circulando en la red. Uno es el real, pero los otros 9 no son reales y los hace la misma gente que tomó el video original. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para desmentir el video original? Simple, saco otros videos similares falsos, los hago pasar como reales y tarde o temprano me van a desmentir. Entonces ahora van a creer que todos los videos de extraterrestres son falsos, sabiendo que hay uno real. Exactamente. Para saber cuál es el real, bueno, pues eso ya es otro tema, ¿no? Solo ellos probablemente sepan. O solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Exactamente. Pero pasa lo mismo aquí, ¿no?
de tantas creencias, de tantos dichos, de hasta no necesariamente de proyectos importantes, hasta propias leyendas urbanas, ¿no? De que Claro. si comes, por ejemplo, si comes no te puedes meter a la alberca porque te vas a vomitar. Ya se comprobó que no es cierto. O sea, si comes sandía en la noche te va a caer pesado. ándale, exactamente. O sea, la sandía esperando a que sea noche para caerte pesada. pues o sea, son leyendas, y desgraciadamente son leyendas que se nos han inculcado tanto a las personas que hasta se nos es difícil no creerlas, ¿no? Creerles, claro. Si yo llego y te digo, ¿sabes que hay un estudio que comprueba que si comes y te metes a la alberca no pasa nada? ¿Cómo que no? A un primo le pasó que se metió y vomitó. Exacto. Porque ya está tan adentro en nuestras cabezas, tan marcado, que lo hacemos pasar como real, ¿no? Sí. Y esto también da pie, que obviamente lo vamos a tocar más adelante, al famosísimo MK Ultra. O sea que ya hay cosas tan estrictas y estipuladas en la sociedad que te dicen lo contrario y dices, claro que no. O sea, de hecho hay una frase que dice que en un mundo de locos, los cuerdos son los que están locos. Entonces puede ser que por ahí también vaya Proyecto HARP con el control mental, que sin duda creo que uno de los puntos más importantes y repito más famosos de Proyecto HARP pues sea el control del clima, ¿no? Que sí, digo, a favor de la humanidad es espectacular. Claro, sí. es un buen uso, es... O sea, es lo que va a cambiar el invento del siglo XXI, como lo quieras llamar. Nos alarga la vida. Exactamente. Desgraciadamente, bueno, obviamente gracias al control mental y entre muchas otras cosas que también ya hablamos en este episodio, pues no lo van a hacer, ¿no? No van a crear una sociedad perfecta donde no haya sequías, donde no haya problemas ambientales. ¿Por qué? Porque también de cierto modo les genera dinero. Hay un terremoto, bueno, hay que construir otra vez las casas, los edificios. Se gasta dinero en materiales, en construcción, en mano de obra. Entonces imagínense, jamás lo van a hacer. O sea, también los coches eléctricos los van implementando poco a poco. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras obviamente no quieren que los coches a gasolina desaparezcan. ¿Por qué no hay coches solares eléctricos? Porque es energía infinita. Ya no me van a gastar o ya no me van a comprar esta energía, ya no me van a comprar gasolina, etcétera. Un golpe a la economía. Un golpe en la economía impresionante. Entonces, híjole, son tantos temas que no fuera a pensar que Proyecto HARP lo fuera a desencadenar, pero de verdad un tema muy impresionante que también espero que les haya gustado mucho a ustedes. Y pues creo que eso es mi opinión acerca del tema. Muchas gracias por tu opinión. Igual para la gente que nos está viendo, escuchando, ya saben que también su opinión es muy importante. Sí. Sobre todo, bueno, pues también que estén al tanto sobre los canales de difusión, porque estamos compartiendo nuevo material. Y sobre todo este tema que también engloba o está tocando temas posteriores que quizás lo veamos en la tercera temporada y temas que ya los vimos incluso en la primera temporada, como caso Roswell. Es también de gran importancia que vayan a revisar esos temas, porque así como a nosotros durante estas grabaciones les va a volar la cabeza con estos temas. Pero bueno, ahora ya conocemos todo lo posible acerca del Proyecto HARP. Y aún así recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Brandon Martínez. Soy Güero Orozco. Hasta la próxima.